¿Qué tal, familia? Nos acercamos a la recta final de esta épica batalla por coronar al mejor superdeportivo, aunque en este caso, ya estamos en la categoría de hiperautos. Antes de comenzar, los invito a que se suscriban si aún no lo han hecho, dejen su me gusta, y si al final el video no les gusta, pueden retirarlo. Esa será la prueba de oro. No me alargo más, vamos con esa intro, y comenzamos. A lo largo de la historia en esta serie, hemos conocido autos que podrían considerarse lo mejor de lo mejor. Hemos pasado por superdeportivos de los 80 y 90, por autos homologados, por bestias del siglo XXI, y en esta ocasión nos toca hablar de hiperdeportivos o hiperautos. La Santa Trinidad fue un concepto inicialmente forjado por la prensa para identificar lo que serían los tres mejores superdeportivos jamás creados. En esta competencia podía participar cualquier marca que cumpliera con los estándares de deportivismo, desempeño, exclusividad y aceptación. Con el tiempo, se agregaron nuevos parámetros, como la tecnología aplicada en estos vehículos. Sin embargo, el enfoque tradicionista de la humanidad hizo que esta batalla tomara otro rumbo, enfocándose más en un fuerte legado. La Santa Trinidad se convirtió más en un símbolo de legado que en una batalla por pertenecer. Aún así, para el año del decenio, que es donde comienza nuestra historia, había un punto muy importante a tratar entre dos pioneros de esta tercia. Por un lado, estaba Mercedes-Benz. Ellos comenzaron la década con el pie derecho, ya que su auto insignia era un tributo a su clásico 300 SL. Este nuevo Mercedes era conocido como Mercedes SLS. Fue el primer auto construido por la división de alto rendimiento de Mercedes, lo que hoy conocemos como Mercedes AMG, y comenzó con el SLS. Este superdeportivo era el sucesor oficial del SLR McLaren, miembro de la anterior Santa Trinidad. Mercedes pensó que había creado al primer miembro de la nueva Santa Trinidad. Este bello auto contaba con todas las características para ser un digno representante de esta tercia, pero aún no había nada declarado por parte de la prensa. Cabe destacar que, en este caso, la prensa ya no tenía tanto poder de decisión, sino quienes tenían mayor poder eran las marcas. Aún así, la prensa ayudaría con ese voto decisivo más adelante. En ese momento, claro, había otros autos igualmente dignos que podían formar parte de una supuesta tercia, si aún fuera una competencia. Autos como el Jaguar CX-75, que también contaba con un amplio desarrollo tecnológico. Este auto era totalmente eléctrico, lo cual lo hacía muy diferente, ya que no había nada que se le pareciera en ese momento. El Jaguar era el sucesor, en esencia, del XJ220, aunque sería un error decir que realmente lo era. Tristemente, el CX-75 fue cancelado debido a una crisis mundial, y solo se fabricaron 5 unidades de este vehículo. Otro auto que quizá hubiera podido formar parte de una trinidad era el Lamborghini Sexto Elemento. Aunque comenzó su vida como un concept car, al final sí se llevó a producción, y aunque se fabricaron muy pocas unidades, era una bestia total. Realmente es un superauto bastante imponente, con tiempos igual de increíbles que los hiperautos de la época. Si bien parece difícil que este auto hubiera vencido al Veyron Super Sport, tal vez podría haber vencido a la Gera, no en velocidad punta, pero el Sexto tenía una aceleración más rápida. Porsche, otro anterior miembro de la Santa Trinidad, no tenía en ese momento ningún candidato elegible para esta tercia. Su mejor auto en ese momento era un 911 GT2 RS, y aunque este superdeportivo podía competir con el SLS de Mercedes, no tenía la exclusividad necesaria, ya que su producción fue masiva y no había una limitante en sus unidades. Un auto de esa época que sí contaba con unidades limitadas era el Marussia, con su modelo B2, del cual solo se fabricaron 500 unidades. Sin embargo, si no consideramos que esta nueva tercia se centraba en el legado y la vemos como una batalla, el B2 tampoco hubiera sido una opción, ya que sus prestaciones estaban muy por debajo de las de un superdeportivo. El B2 apenas podía competir con un deportivo como el Mercedes SL, e incluso un Porsche Boxster era más rápido en todos los aspectos que el Marussia.
En 2011, aparecieron autos bastante prometedores que, en alguna realidad alterna donde la Santa Trinidad aún fuera accesible para todos, habrían estado en la discusión. El primero de ellos era el Apollo R. Este auto era la perfección alcanzada tras la prueba y error de sus predecesores, con un desempeño asombroso. También contaba con exclusividad, aunque el desarrollo tecnológico no era su fuerte, pero se defendía bien. Noble también apareció con un nuevo modelo a la altura de las expectativas de la Trinidad anterior, el M600. Este auto tenía prestaciones decentes, no iguales a las del Apollo R, pero era una opción competitiva. Sin embargo, quien seguramente se habría posicionado en lo más alto de la lista, y quizás habría estado en la tercia si no hubiera sido una batalla de legado al 100%, era la última creación de Horacio Pagani, el Pagani Huayra. Este auto siempre estará en los mejores puestos si hablamos de autos de esa década. En un top 10 siempre veríamos al Huayra. Ese mismo año, McLaren volvió a lanzar autos para el público en general, presentando el McLaren MP412C. Aunque este auto no estaba a la altura de un Apollo o un Huayra, sí puso en aprietos a Mercedes. Esto debido a que, si hacemos un recuento del legado de cada marca en la tercia, McLaren estuvo en la primera Santa Trinidad con el F1 y en la segunda con el F1 GT. Y Mercedes-Benz también estuvo en la segunda Santa Trinidad con el CLK GTR y en la tercera con el SLR. Aunque el SLR fue una colaboración entre ambas marcas, el auto se comercializó como Mercedes-Benz, por lo que ambos tenían el mismo peso en cuanto a legado en esta tercia. Todo se definiría por quién desarrollaba el mejor hiperauto. Aunque no entraba en la conversación directa, el mejor hiperauto hasta ese momento era el Huayra, por lo que todas las marcas ya tenían un punto de referencia. El Pagani Huayra quizás no podía pertenecer a la Santa Trinidad por la falta de legado, pero se convirtió en el verdugo de los superdeportivos. Ya que ningún auto que no estuviera por encima de él podía ser considerado de la élite de los superautos, ni un digno hiperdeportivo. Ese año, RUF presentó una versión mejorada de su CTR3, es decir, el CTR3 Club Sport. Aunque este auto fue totalmente desarrollado por RUF, no recibió mucha atención y pasó bastante desapercibido para gran parte del mundo. Por su parte, Mosler lanzó ese mismo año al sucesor del MT900, conocido como el Mosler Raptor GTR. Sin embargo, los problemas financieros de Mosler ya eran demasiado grandes y no lograron sacar adelante el proyecto. Solo se creó una unidad que no estaba completamente terminada, ya que se dice que el diseño frontal sería totalmente diferente y no se parecería, en nada, a un MT900. El 2013 fue el año en el que todas las marcas de alto rendimiento mostraron lo mejor de su arsenal. Ese año se decidiría quién formaría parte de la Santa Trinidad por la posteridad, si Mercedes-Benz o McLaren. Sin embargo, antes de que comenzara esa batalla, hubo autos que también dieron mucho de qué hablar. Este año se presentó al mundo el segundo modelo de la marca africana Laraki. ¿Y por qué fue esto noticia? Porque Laraki apostó todo a la potencia bruta. Su modelo, mejor conocido como Epitome, contaba con un motor V8 de General Motors con doble turbo, lo que producía una potencia de 1200 caballos de fuerza. Esto, combinado con su atrevido diseño, llamaba mucho la atención. El objetivo de este concept car era atraer inversores. Si lograban su cometido, las líneas de producción ofrecerían diferentes motorizaciones. Esta bestia era solo un gancho para captar inversores. Tristemente, eso no sucedió, y el Epitome pasó a la historia solo como un modelo concept. Spania GTA también mostró su último superdeportivo, el Spano V10. Este auto contaba con prestaciones superiores a las del Pagani Huayra, siendo considerado un hiperauto. Sin embargo, nunca cobró gran relevancia en las conversaciones sobre autos de increíble desempeño, a pesar de tener cifras bastante impresionantes, incluso superiores al promedio. Ni siquiera su aparición en películas ayudó a impulsar su popularidad en el mundo de los superdeportivos. Machanti presentó el Elantra, un auto que prometía, en futuras versiones, ser la pesadilla del Bugatti Veyron. Sin embargo, la versión entregada ese año aún estaba por debajo del Huayra.
Lamborghini, por su parte, presentó un auto que, estoy seguro, junto con el Huayra, habría luchado por entrar en ese top 5. Se trataba del Veneno LP754. Este auto era una verdadera bestia, con prestaciones a la par del Huayra, y en un circuito sería difícil saber cuál de los dos se quedaría con las primeras posiciones. Alguien que apareció con un hiperauto con todas las de la ley fue W Motors. Ellos crearon una de las bestias más impresionantes y caras de la década, el Lykan Hypersport. Este auto fue anunciado por todo lo alto como el primer hiperauto de los Emiratos Árabes. No estoy seguro de dónde posicionar a este auto, ya que está muy por debajo en velocidad para pertenecer a la batalla de deportivos contra leyendas. Y le falta mucho legado para ser parte de la élite de los hiperdeportivos. Sin embargo, este auto supo cómo hacer mucho ruido, y aún más con su aparición en la saga Fast and Furious. Si nos enfocamos en el tema, este año se presentó el sucesor del Ferrari Enzo. Obviamente, llegó para comenzar lo que sería la nueva Santa Trinidad. El LaFerrari combinaba perfectamente lo que un integrante de la Santa Trinidad debía tener: exclusividad, prestaciones de un hiperauto, desarrollo tecnológico de primer nivel, siendo el primer Ferrari híbrido y, por supuesto, un legado importante. Además, contó con una gran aceptación por parte del público y la prensa, que, aunque ya no tenía el poder de decisión como al principio, le otorgó su aprobación. Mercedes llevó al límite su SLS con la versión Black Series. Aunque tenía la exclusividad que se buscaba, en cuanto a prestaciones, desarrollo tecnológico y aceptación, no logró destacar tanto como se esperaba. Para desgracia de Mercedes, McLaren presentó lo que sería el sucesor del F1. Ya saben de quién hablo, el McLaren P1. Al igual que el LaFerrari, este auto lo tenía todo: desarrollo tecnológico, siendo también híbrido, exclusividad, prestaciones de primer nivel y una aceptación tal que fácilmente dejó atrás al SLS. Todo había terminado para Mercedes-Benz. El McLaren P1 se convertía oficialmente en el segundo integrante de la Santa Trinidad. El tercer eslabón de esta tercia pertenecía a la marca que había estado presente en todas las anteriores Santas Trinidades, Porsche. A diferencia de McLaren, que no estuvo en la tercera Santa Trinidad de la década de los 2000, o Ferrari, que no estuvo en la Trinidad de homologados. Porsche había estado presente en cada una de las Santas Trinidades de cada década. El 959 se posicionó en la primera, en la década de los 80 y principios de los 90, defendiendo su lugar en la era de los superdeportivos. El 911 GT1 fue parte de la segunda, la de los 90, o la de los autos homologados, defendiendo también su posición. El Carrera GT, tras una difícil batalla contra el Ford GT y el Lamborghini Murciélago, se quedó con un lugar dentro de esa tercia de autos increíbles. Y, gracias a este legado, el 918 Spider se colocó, sin discusión, como el tercer eslabón. Sin embargo, no por esto el 918 carecía de lo necesario para ser un digno representante. Al igual que el P1 y el LaFerrari, el 918 también tenía prestaciones increíbles, también era híbrido y su aceptación fue bastante buena. Dejándonos esta década con la primer tercia de híbridos y una clara selección por parte del legado y no tanto porque se hayan ganado ese puesto. Aún así, no creo que haya alguien que crea que alguno de estos tres hiperdeportivos no pertenezca a esta tercia. Sin embargo, siento que el Huayra y el Veneno también hubieran podido ser parte de la conversación. Te agradezco mucho por estar aquí nuevamente. Espero que el vídeo haya sido de tu agrado. No te pierdas el próximo vídeo, donde conoceremos la actual Santa Trinidad de la década de los 20.